Clase 19 de hermenéutica. Vamos a continuar con el estudio de las figuras retóricas. Hemos estudiado hasta este momento las figuras retóricas simples, las figuras retóricas compuestas, y en esta clase estaremos agotando los modismos hebraicos. Un modismo es una expresión característica de una lengua, formadas por un conjunto de palabras con una estructura fija y con un significado que no se puede deducir del significado de las palabras que la forman. Es decir, un modismo es una expresión característica de un idioma, de una lengua, en determinada región, en determinado lugar. Es una usanza gramatical, una usanza verbal que se tiene en determinados lugares. Y viene a ser entonces una expresión muy característica de ciertas regiones, de ciertos lugares. Ahora, el modismo está formado por un conjunto de palabras con una estructura sumamente fija, pero el significado que tiene no podemos nosotros interpretar ese significado de manera literal, porque el significado que tiene no puede deducirse de las palabras mismas que están formando esos enunciados, esas oraciones o esas palabras bajo esas expresiones características de alguna determinada lengua. En otras palabras, un modismo es una costumbre lingüística, es una forma muy particular, muy característica que los definen de ciertos lugares, en ciertas lenguas, etcétera, y viene entonces a ser una costumbre lingüística. Se tiene esa costumbre. Ellos tienen esa costumbre de referirse a determinadas cosas, aspectos, etcétera, a expresarse de determinada forma, y esto viene a formar entonces su costumbre lingüística. Muy bien. Los modismos hebraicos, para efectos de su estudio, nosotros vamos a dividirlos en tres partes. Número 1, tenemos modismos de filiación. Número 2, tenemos modismos de tiempo. Y número 3, tenemos antropomorfismos. Muy bien, vamos a iniciar con los primeros, que son los modismos de filiación. ¿Qué son los modismos de filiación? Recordando que modismos de filiación, modismos de tiempo y antropomorfismos son modismos hebraicos. Es decir, no perdamos de vista que se trata de costumbres lingüísticas. Muy bien, entonces tenemos primero modismos de filiación. ¿Qué son modismos de filiación? ¿A qué se refiere esta costumbre lingüística que estamos denominando modismos de filiación? Muy bien, se usa cuando se dice de una persona que es hijo o hija de algo o de alguien y resulta evidente que la expresión no puede tomarse en un sentido literal. Se usa cuando se dice de una persona que es hijo o hija de algo o de alguien y resulta evidente que la expresión no puede tomarse en sentido literal. En este sentido, entonces, los modismos de filiación nos aportan, número 1, la idea de descendiente. Nos aportan, número 2, la idea de participar de las características de alguien o de algo. Nos aporta la idea de descendiente, nos aporta la idea de participar de las características de alguien o de algo. Veamos algunos versículos en la Biblia para ver estos modismos de filiación. Mateo capítulo 1, versículo 1 dice: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y aquí nosotros tenemos este modismo de filiación donde se nos está presentando la idea de descendiente. Tenemos ahí, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y se nos está presentando entonces de una manera muy clara, muy directa, esta idea de descendiente. Tenemos en Juan capítulo 8, versículo 39, dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían ustedes. Entonces, ahí tenemos la idea de participar de las características de alguien o de algo. Ellos, cuando están diciendo
nuestro padre es Abraham, no se está entendiendo que ellos son hijos literales de Abraham, porque Abraham habría vivido cientos de años atrás, lo cual sería totalmente imposible, pero la idea que nos está aportando este modismo de filiación es la idea de que participan de las características de algo o de alguien. Ellos dicen, nuestro padre es Abraham, y Jesús les contesta y les dice, no, no son hijos de Abraham, porque ustedes no están participando de las características que tenía Abraham. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían ustedes. Muy bien. Vamos ahora al número 2, modismos de tiempo. En los modismos de tiempo debemos de tener presente que los judíos veían el día y la noche como un solo periodo completo. Y una parte del mismo, ya sea día o noche, era equivalente a la totalidad del día. Muy bien, debemos de tener presente esto para entender los modismos de tiempo. Para los judíos, entonces, un periodo completo se componía ya sea de día o sea de noche. Es decir, ellos cuando se referían a un periodo completo, a un día completo, ellos estaban entendiendo que se trataba tanto del día como de la noche, y eso formaba un periodo completo. O muy bien, también los judíos en algunos momentos cuando se referían a una parte del día completo, del periodo completo, ya sea el día o ya sea en la noche, ellos se estaban refiriendo precisamente a la totalidad del día. Esto es necesario que nosotros lo entendamos. Veamos algunos ejemplos en la Biblia. Mateo capítulo 12, versículo 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y en nuestra gramática española nosotros diríamos, bastaría con que se dijera, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días. Pero bajo la óptica judía, ellos están identificando días y noches como un mismo periodo. Entonces, esto que tenemos nosotros en Mateo 12:40 es un modismo de tiempo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, es decir, aquí no nos está hablando de un término de 6, 3 y 3, 6, sino que se está refiriendo desde la óptica judía a 3 periodos que se componen de días y de noche, pero que vienen a ser solamente 3 periodos. Tenemos otro ejemplo, Génesis capítulo 42, versículo 17 y 18, dice, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Aquí tenemos algo distinto al pasaje que vimos en Mateo 12:40, aquí se están refiriendo a una parte del día solamente, pero al referirse a una parte del día se están refiriendo al periodo completo. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, se entiende 3 días, 3 noches, y después dice, y al tercer día les dijo José, hagan esto y vivan, yo temo a Dios. Muy bien, ahí tenemos entonces este modismo de tiempo. Ahora, dentro de los modismos de tiempo, es necesario entender que la expresión siempre, que tenemos en el Antiguo Testamento sobre todo, las expresiones siempre, de manera perpetua, etcétera, etcétera, se van a estar utilizando en un sentido limitado y no en un sentido literal. Esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo. De acuerdo a los modismos de tiempo, las expresiones que nosotros tenemos y que estas expresiones nos arrojan un siempre, un de manera perpetua, etcétera, esto no puede ser tomado en un sentido literal, esto no puede ser presentado en un sentido ilimitado, ni en un sentido literal. Entonces, mucho cuidado con esto. Son utilizados, estas expresiones siempre serán utilizadas de manera limitadas y de maneras no literales. Vamos a ver algunos ejemplos. Éxodo capítulo 12, versículo 24. Dice, guardarán esto, se está refiriendo a la Pascua, por estatuto
para ustedes y para sus hijos para siempre. Y ahí tenemos una expresión para siempre. Y alguien podría decir, bueno, la Pascua, la celebración de la Pascua, aun cuando somos cristianos, puesto que Éxodo 12:24 nos está diciendo literalmente esta celebración de la Pascua ha de ser para siempre, entonces nosotros debemos de seguir celebrándola en nuestros días, porque la Biblia está diciendo es para siempre. Pero ya estamos viendo que estas expresiones siempre que tenemos en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, se van a utilizar en un sentido limitado y en un sentido no literal. Éxodo capítulo 12:14 dice, y este día les será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para el Señor durante sus generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. Y viene otra expresión, ¿sí? Esta fiesta y las 3 fiestas que se tenían en el Antiguo Testamento, dice por estatuto perpetuo lo estarán celebrando, pero esta expresión perpetuo, de manera perpetua la estarán realizando nuevamente. Estas expresiones deben ser tomadas en un sentido limitado y en un sentido no literal, ¿sí? Muy bien. Ahora, surgiría una pregunta quizás, bueno, ¿por qué si aparece en el Antiguo Testamento estas expresiones de siempre, de perpetuamente, etcétera, por qué no deben ser tomadas de manera ilimitada y de manera literal? Si finalmente la misma Biblia está sosteniendo el siempre y el hacerlo de manera perpetua. ¿Por qué viene a ser entonces algo que, bueno, de manera literal sí es algo que nos está mencionando y nos está diciendo será por siempre, será de manera perpetua? Pero ¿por qué esa perpetuidad y ese siempre no lo podemos tomar nosotros de manera literal, tal cual lo estamos leyendo? Y la respuesta sería, bueno, número 1, porque se trata de un modismo de tiempo precisamente. Y al tratarse de un modismo de tiempo, nos da a entender que estas expresiones que realiza el autor en los libros del Antiguo Testamento son expresiones que no tenían el propósito de marcar una perpetuidad o algo que se estaría desarrollando por siempre, sino que se está dando a través de un modismo de tiempo. Y la misma característica del modismo de tiempo nos indica que esas expresiones no deben de tomarse de forma ilimitada, no deben tomarse de manera literal por cuanto son retóricas. Otra respuesta sería: en el Nuevo Testamento nosotros tenemos la expresión en Cristo. Y esto, Colosenses, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo el aspecto que el Antiguo Testamento estaba arrojando desde su aspecto ceremonial, desde su aspecto de fiestas, etcétera, y toda esta obediencia que nos demanda el Antiguo Testamento, en la cruz del Calvario, dice Colosenses 2:14, viene a ser anulado, y ahora en el Nuevo Testamento nosotros estamos en Cristo, y repetidas veces el apóstol Pablo menciona estamos en Cristo, en Cristo. Entonces, en Cristo han sido quitadas las demandas de la ley, han sido quitadas las expresiones de las fiestas, etcétera, todos estos aspectos. Y entonces, otra respuesta que tenemos al decir que no pueden ser tomadas en un sentido literal estas expresiones de siempre y de perpetuidad es porque ahora en Cristo estamos en una nueva vida y estamos entonces en Cristo, quien ha quitado el efecto de esas demandas que la ley estaba haciendo para cada uno de nosotros. Veamos otros ejemplos. Eclesiastés capítulo 1, versículo 4. Dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Vea con mucho cuidado. Eclesiastés 1:4 nos está diciendo que la tierra siempre permanece.
Pero recordemos, cuando aparecen estas expresiones que dicen siempre, no las debemos de tomar en un sentido literal, en un sentido ilimitado. Eclesiastés 1:4 dice, la tierra siempre permanece. Ahora la pregunta, ¿la tierra siempre permanece? Falso, no, la tierra no siempre va a permanecer. Segundo de Pedro capítulo 3 versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, Eclesiastés 1:4, la tierra siempre permanece. Segundo de Pedro 3:10 dice, no, la tierra no siempre permanece. Y entonces tenemos el aspecto de este modismo de tiempo, que estas expresiones siempre y de manera perpetua, etcétera, no pueden ser tomadas de manera literal, por cuanto son figuras retóricas. Muy bien, vamos al último aspecto, al último tipo de modismos hebraicos, que es el antropomorfismo. El antropomorfismo es una expresión en la que Dios es presentado con órganos o con miembros físicos o como un ser con reacciones típicamente humanas. Es decir, es atribuirle características y rasgos humanos a Dios. Y esto es una figura retórica, es un modismo hebraico para que el lector pueda entender más el contexto o los textos que está presentando el autor. Vamos a ver algunos ejemplos. Génesis capítulo 6, versículo 6 dice, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Alguien podría decir, ¿Dios tiene un corazón como nosotros tenemos un corazón? No, Dios no tiene un corazón como nosotros tenemos un corazón, porque Dios es espíritu, es inmaterial. Pero el autor escribe de esta forma y dice, y le dolió en su corazón, para que a través de este antropomorfismo nosotros podamos entender bajo estos rasgos, bajo estas características humanas, la experiencia que tiene el ser de Dios al arrepentirse de haber hecho al hombre en la tierra. Y de esta forma, a través de este antropomorfismo, nosotros podemos entender un poco más el sentido de lo que el autor nos está presentando. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vean, la palabra de Dios es viva, es eficaz y tiene la capacidad para discernir pensamientos y las intenciones del corazón. Y nuevamente se presentan estos rasgos, estas características muy propias de humanos a través de este antropomorfismo para poder entender aún más lo que quiere presentar el autor. Veamos otro ejemplo, Isaías 59, versículo 1 y versículo 2. He aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios es espíritu, como habíamos mencionado, no tiene oídos, no tiene manos. Sin embargo, aquí, a través de este antropomorfismo, se nos está diciendo la mano del Señor y se está diciendo el oído del Señor, ¿sí? Pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro, aspecto característico del ser humano, para no oír. Oír, aspecto característico del ser humano. Y tenemos aquí entonces en estos versículos estos antropomorfismos en los que se nos están presentando a través de estas características, de estos rasgos muy humanos, aspectos que se atribuyen a Dios de una forma muy humana para que nosotros podamos entenderlo. Pero ese es un modismo hebraico. Eso no está implicando que Dios tenga mano, que tenga pies, etcétera, etcétera. Muy bien, hemos concluido entonces en esta clase los modismos hebraicos. Hemos ya agotado las figuras retóricas simples, las figuras retóricas compuestas. En esta clase hemos estudiado los modismos hebraicos, y en la siguiente clase estaremos viendo los tipos, los símbolos y el simbolismo. Muy bien, que el Señor les bendiga.